El 24 de mayo de 2026, Arsenal ganó la Premier League por primera vez en 22 años, y el jugador en el que Mikel Arteta confió para defender esa title race en los partidos más importantes de la segunda mitad de la temporada, el que empezó en el lateral izquierdo cuando más importaba, no fue Riccardo Calafiori, no fue Miles Lewis Skelly, no fue ninguno de los grandes nombres que el club había construido en los últimos años. Fue un ecuatoriano de Esmeraldas, que había llegado al Emirates Stadium como la octava contratación del verano, como backup, como opciones defensivas adicionales. Se llama Piero Hincapié, y la historia de cómo pasó de suplente a campeón de Inglaterra es exactamente la historia que nadie está contando bien. I fully agree. Well, again, I've been more time with the team, a sequence of games where probably physically he's in a much better place. He's been extremely dominant in all the defensive actions. Pero para entenderla, hay que empezar mucho antes de Arsenal, antes de Leverkusen, antes incluso de que Europa supiera su nombre. Porque lo que Arteta vio en Hincapié no estaba en ninguna hoja de estadísticas, y tiene que ver con algo que empezó en una playa de Esmeraldas cuando tenía 7 años. Esmeraldas, costa norte de Ecuador, la misma provincia donde nació William Pacho, la misma región donde el fútbol no se juega en campos de hierba, sino en playas, donde el control, el equilibrio y la técnica se desarrollan sobre arena húmeda desde los 7 años. Hincapié empezó así: playas, torneos locales, clubes del barrio. Y a los 10 años tomó una decisión que define todo lo que vino después. Dejó su casa en Esmeraldas y se mudó solo a Guayaquil, 350 kilómetros de su familia, para jugar en el internado de CS Norteamérica. No tenía 11 años y ya sabía que el fútbol era lo único que quería. A los 14, otro movimiento, esta vez a Independiente del Valle, en Sangolquí, un viaje de 7 u 8 horas desde casa, un ambiente nuevo, un nivel completamente distinto. El mismo académico que había producido a Moisés Caicedo años antes, y que poco después produciría a William Pacho y a Kendry Páez. Independiente del Valle no produce futbolistas, produce generaciones. En 2020, con 18 años, Hincapié fue parte del equipo que ganó la Copa Libertadores Sub-20. En la semifinal contra Flamengo, anotó en la tanda de penaltis. En la final, jugó los 90 minutos completos en la victoria 2-1 sobre River Plate, el mismo River Plate que tenía a un joven Enzo Fernández al otro lado del campo, el mismo Enzo que años después sería compañero de Caicedo en Chelsea. Todo está conectado, y todo empieza en el mismo lugar. Y lo que construyó en ese académico, la disciplina, la mentalidad, la capacidad de adaptarse a entornos completamente nuevos, es exactamente lo que Arteta vio años después. Pero antes de Arsenal, hubo pasos que nadie esperaba. En 2021, Hincapié dio el salto a Argentina con Talleres de Córdoba. Un año después, Bayer Leverkusen lo compró por una cifra modesta que hoy parece casi ridícula. 100 partidos más tarde, Hincapié había ganado la Bundesliga, la DFB Pokal y el Supercup con el Leverkusen de Xabi Alonso. Y entonces llegó Arsenal. Y llegó como lo que nadie quiere ser, la opción de reserva. Arteta lo presentó como su octava contratación del verano. La frase oficial decía que Hincapié daba opciones defensivas adicionales al equipo. El plan era claro: Riccardo Calafiori como titular indiscutible en el lateral izquierdo, Hincapié como cobertura de caridad cuando fuera necesario. Y durante la primera mitad de la temporada, eso fue exactamente lo que ocurrió. Calafiori empezó como primer elegido. Arteta lo defendió públicamente en noviembre. Ha sido muy estable, actuaciones importantes, es un contribuidor clave, mientras Hincapié esperaba su momento desde el banquillo. Pero Calafiori tiene un problema que se repite: las lesiones. Y cuando el italiano volvió a caer, Arteta no dudó en poner a Hincapié, y lo que pasó entonces no estaba en el guión. Hincapié no cubrió el hueco, lo convirtió en una oportunidad. Y la razón táctica de por qué Arteta terminó eligiéndolo sobre Calafiori es algo que casi nadie está explicando, pero es el corazón de toda esta historia. Arteta lo describió con precisión en octubre, antes incluso de que se convirtiera en titular. Es muy bueno con el balón, es un jugador con muchas ganas, puede jugar por dentro, puede jugar en posiciones amplias. Cuando esté físicamente en su mejor nivel, va a elevar el nivel del equipo. No era un cumplido de cortesía,
Era un entrenador describiendo a un jugador para el que ya tenía un plan, y ese plan, ejecutado a lo largo de una temporada entera, terminó con el trofeo más importante del fútbol inglés en las manos de Arsenal, y con Hincapié como pieza central de ese triunfo. Y la razón táctica es concreta. Calafiori es un lateral atípico, se mueve hacia el interior, crea superioridades en el centro, funciona casi como un tercer mediocampista. Es brillante, pero es imprevisible, incluso para su propio equipo. Hincapié es diferente, es más ortodoxo en la banda, más cómodo en el desbordamiento, más efectivo en el cruce, y defensivamente, en los duelos directos, en el 1 contra 1 contra los extremos rivales, es más sólido. En un momento de la temporada donde Arsenal necesitaba consistencia defensiva para no perder la liga, Arteta eligió consistencia, eligió a Hincapié. El resultado, 44% de partidos con la portería a cero cuando Hincapié jugó, 7 de 10 partidos de Premier League sin encajar. Goal.com lo llamó ya en marzo un héroe de culto para la afición del Arsenal, no por hacer jugadas espectaculares, por ser exactamente lo que el equipo necesitaba en el momento exacto en que lo necesitaba. Arsenal ganó la Premier League el 24 de mayo, 22 años de espera, la primera title race de la era Arteta que terminó con el trofeo, y Hincapié estaba en el campo. Mientras Ecuador jugaba el Mundial, mientras Hincapié vestía la camiseta de su selección en los partidos eliminatorios, Arsenal activó la opción de compra de su préstamo, 34,5 millones de libras, contrato de 5 años, el primer fichaje oficial del Arsenal para la temporada 2026-27, confirmado antes de que terminara el torneo. No era el plan inicial era que fuera el backup, pero los planes cambian cuando un jugador demuestra que merece ser titular. Arteta no habló de él como el octavo refuerzo esta vez, habló de él como de alguien en quien confió para ganar la Premier League. Esa diferencia importa. Arteta lo confirmó en la rueda de prensa posterior al título. No habló de fichajes, no habló de la próxima temporada. Habló de los jugadores que habían ganado el derecho a estar en ese vestuario. Hincapié estaba en esa lista, no como el octavo refuerzo, como parte del núcleo que había ganado la Premier League. Hay un detalle en esta historia que conecta todo. Caicedo, Pacho, Hincapié, Kendry Páez, 4 de los mejores jugadores ecuatorianos de su generación, 4 jugadores que hoy compiten al más alto nivel en Europa, salieron del mismo académico, Independiente del Valle, Sangolquí, Ecuador. No es casualidad, es un sistema que encontró en Hincapié a un chico de 10 años dispuesto a dejar su casa para perseguir algo que la mayoría ni se atrevería a imaginar. Y ese chico, 14 años después, está firmando un contrato de 5 años con el campeón de Inglaterra. Llegó como suplente, se fue como campeón. Arteta lo sabía antes que nadie. Lo firmó como la octava opción del verano y lo puso en el campo cuando la Premier League estaba en juego. La próxima vez que veas a Hincapié defender una banda, ganar un duelo aéreo o lanzar un centro desde la izquierda en el Emirates, recuerda de dónde viene. Las playas de Esmeraldas, el internado de Guayaquil con 10 años, los 7 u 8 horas de viaje hasta Independiente del Valle, el penalti en la semifinal contra Flamengo. Arteta no convirtió a Hincapié en el defensa más importante de Arsenal. Hincapié ya lo era. Arteta solo tuvo que darse cuenta.